Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las historias que nos tocan el alma. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, las pasiones y, sobre todo, los momentos que nos dejan sin aliento de nuestras series turcas favoritas. Hoy prepárense porque venimos cargados de una noticia que ha revolucionado a la fanaticada, algo que muchos esperábamos con ansias y que al fin ha llegado. Estamos hablando, por supuesto, de Amor Eterno, esa telenovela que nos ha mantenido pegados a la pantalla, con sus giros inesperados y sus personajes que se han ganado un lugar muy especial en nuestros corazones. Y es que en esta ocasión, uno de sus protagonistas, el carismático Halil İbrahim Ceylan, nos ha regalado una confesión, y vaya confesión. Una que promete dar mucho de qué hablar y que, sin duda, eleva la intensidad de la trama a un nivel insospechado. Así que si son tan fans como yo de las emociones fuertes, de los amores que desafían el tiempo y de los secretos que salen a la luz en el momento menos esperado, quédense conmigo porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este emocionante evento. Y antes de empezar, recuerden que la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones es suscribiéndose al canal. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. El título lo dice todo: Amor Eterno. Halil İbrahim Ceylan le hace una increíble confesión a Esla Turkoglu. Y sí, amigos, lo que han leído es real. En los últimos capítulos de Amor Eterno, hemos sido testigos de un momento cumbre, una escena que ha dejado a más de uno con la boca abierta y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tensión entre los personajes de Halil İbrahim, que interpreta a, y Esla Turkoglu, cuya actuación ha alcanzado su punto álgido. Durante mucho tiempo hemos visto cómo sus vidas se entrelazan, cómo la atracción es palpable, pero siempre existían barreras, malentendidos, o quizás un temor a dar el paso definitivo. Pero ahora, todo ha cambiado. La confesión de Halil İbrahim no es una de esas pequeñas revelaciones que se olvidan al día siguiente. No, señor. Esta es una de esas declaraciones que marcan un antes y un después. Imaginemos la escena. El ambiente cargado de emociones, la mirada perdida pero llena de anhelo, la voz quebrándose al pronunciar las palabras que durante tanto tiempo han estado guardadas en lo más profundo de su ser. ¿Qué le pudo haber dicho? ¿Podría ser que finalmente esté admitiendo el amor que siente, un amor que ha luchado por ocultar o reprimir? O quizás es una revelación sobre su pasado, algo que afecta directamente a Esla y que cambia la percepción que ella tiene de él. Las posibilidades son infinitas y créanme, la realidad ha superado muchas de nuestras expectativas. Si ustedes han estado siguiendo la serie tan de cerca como yo, sabrán que la dinámica entre estos dos personajes es explosiva. Hay una química innegable que traspasa la pantalla, y cada interacción entre ellos nos deja con ganas de más. Hemos visto momentos de ternura, de conflicto, de pasión contenida. Y es precisamente en ese contexto de complejidad emocional donde la confesión de Halil İbrahim adquiere un peso tan significativo. No es solo un diálogo más, es la culminación de un largo proceso de desarrollo de personajes, de sus miedos, de sus deseos y de las circunstancias que los han llevado a este punto. Analicemos un poco las posibles implicaciones de esta confesión. Si Halil İbrahim declara su amor, esto podría desencadenar una serie de eventos. ¿Aceptará Esla sus sentimientos? ¿Responderá de la misma manera? O por el contrario, esta confesión traerá consigo nuevos desafíos, quizás un amor imposible, un triángulo amoroso inesperado, o incluso un peligro que acecha desde las sombras. Sabemos que Amor Eterno no se caracteriza por ser una novela de cuentos de hadas sin sobresaltos. Siempre hay algo que se interpone en el camino de la felicidad de nuestros protagonistas. Y si la confesión tiene que ver con el pasado, las ramificaciones pueden ser aún más dramáticas. Podría ser que Halil İbrahim descubra un secreto sobre la familia de Esla, o sobre la suya propia, que los vincule de una manera que nunca imaginaron. ¿Será una revelación que ponga en riesgo su presente o su futuro? La anticipación, para quienes aún no han visto este capítulo, es palpable. Y para quienes ya lo han visto, la discusión sobre lo que significa esta confesión es interminable. Una de las cosas que más admiro de Amor Eterno es la habilidad de sus guionistas para construir personajes complejos y tramas que se desarrollan de manera orgánica. La actuación de Halil İbrahim en este momento es, sin duda, digna de aplausos. Ha sabido transmitir esa lucha interna, esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que hace que su confesión sea tan conmovedora. Y ni hablar de la reacción de Esla Turkoglu.
su capacidad para expresar emociones con una sola mirada. Con un gesto sutil, es magistral. La forma en que reacciona a las palabras de Halil Ibrahim es crucial para el impacto de la escena. ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Incredulidad? ¿Miedo? Todo eso y mucho más seguramente se reflejó en su rostro. Es importante recordar que estas confesiones no solo son importantes para la trama romántica, sino que también son puntos de inflexión para el crecimiento de los personajes. ¿Cómo cambiará Halil Ibrahim después de haber abierto su corazón? ¿Y cómo impactará esta revelación en la forma en que Esla lo ve y lo trata? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados, las que nos llevan a teorizar y a esperar con impaciencia el próximo capítulo. Quizás la confesión de Halil Ibrahim es algo que él creía que nunca diría, algo que lo atormentaba o lo hacía sentir culpable. O tal vez es una declaración de amor tan pura y sincera que desarma todas las defensas. La belleza de Amor Eterno radica en esos momentos de verdad, en esos instantes donde los personajes dejan caer sus máscaras y muestran su lado más vulnerable. Y esta confesión parece ser uno de esos momentos. Pensemos en el impacto que esto puede tener en la relación a largo plazo de los personajes. Si se trata de amor, ¿será este el comienzo de una relación sólida y duradera? ¿O habrá obstáculos aún mayores que superar? Si es una revelación sobre el pasado, ¿cómo afectará esto a su presente y a su potencial futuro juntos? Las posibilidades, como decía, son vastas y emocionantes. Para los que somos seguidores habituales, sabemos que la serie se nutre de estos momentos de alta tensión emocional. Cada obstáculo, cada secreto revelado, cada confesión, va construyendo el tapiz de esta historia de amor que, como su nombre indica, busca ser eterno. Y este acontecimiento particular, la increíble confesión de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu, es sin duda un hito en ese camino. Imaginen el trabajo que hay detrás de escenas así. La dirección, la interpretación de los actores, la música que acompaña el momento, la fotografía que capta cada detalle de sus expresiones. Todo conspira para crear una experiencia inolvidable para el espectador. Y cuando un actor como Halil Ibrahim, con su carisma y talento, se entrega por completo a un momento así, el resultado es simplemente espectacular. Esta confesión no solo es importante para la historia dentro de la serie, sino que también genera un revuelo enorme entre los fans. Las redes sociales se inundan de comentarios, teorías y reacciones. Todos queremos compartir nuestras impresiones, debatir sobre lo que podría suceder a continuación, y celebrar estos momentos cruciales. Es esta comunidad de fans la que hace que ver esta serie sea una experiencia aún más enriquecedora. Para quienes aún no han tenido la oportunidad de ver este capítulo o están al día con la serie, les invito a que lo hagan. No se pierdan este momento clave en el desarrollo de Amor Eterno. Es una de esas escenas que se quedan grabadas en la memoria, que nos hacen suspirar, emocionarnos y reflexionar sobre el poder del amor y la verdad. La actuación de Halil Ibrahim es, en mi opinión personal, una de las más destacadas de su carrera, y su valentía al entregar una confesión de esta magnitud, es algo que merece ser reconocido. Ahora, después de haber desentrañado un poco las posibles capas de esta impactante confesión, quiero resumirles lo que hemos abordado hoy. Hemos hablado de la emocionante noticia de la increíble confesión de Halil Ibrahim Ceylan a Esla Turkoglu en Amor Eterno. Exploramos las posibles razones detrás de esta revelación, desde una declaración de amor hasta un secreto del pasado, y discutimos el profundo impacto que esto puede tener en la trama y en el desarrollo de los personajes. También destacamos la calidad de las actuaciones y la maestría de los guionistas para crear momentos tan emotivos y memorables. En definitiva, esta confesión es un punto de inflexión que promete mantenernos al borde de nuestros asientos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué creen que significa para el futuro de Halil Ibrahim y Esla? Por favor, no duden en dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su interacción es lo que hace que este canal sea especial.
Y para finalizar, como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Amor Eterno, o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta pronto.